Hola, soy Susana Cheto desde Caracas, Venezuela, participante de la comunidad Pixis del programa de expertos en aulas virtuales FATLA. El tema a desarrollar en este video de graduación es sobre la metodología de trabajo en línea PASIE. Es una metodología creada por el profesor e ingeniero Pedro Camacho, quien es el director general de FATLA, con la finalidad de dar orden a la educación virtual. Es una metodología que contempla o permite el uso de las tecnologías de la información y la comunicación como soporte a los procesos de aprendizaje y autoaprendizaje, dando realce al esquema pedagógico de la educación real. Vale la pena destacar que esta metodología atiende criterios pedagógicos, administrativos y operativos inherentes al proceso educativo, pensando en el docente como el activador del aprendizaje. PASIE contempla una infraestructura organizacional y tecnológica para que el proceso educativo virtual se desarrolle. Para ello es necesario crear un departamento de educación en línea conformado por un pedagogo, un técnico y un comunicador, donde el pedagogo dirige los procesos educativos, los centros de interacción virtual, todo el proceso de planificación académica, administrativa y operativa conjuntamente con este equipo. También es necesario un soporte de infraestructura tecnológica que permita el desarrollo de la educación virtual. Esta metodología contempla 5 fases o contempla 5 procesos, grandes procesos. El primer proceso tiene que ver con la presencia. La presencia consiste en la imagen corporativa de la institución, que consiste que es en la cara digital del campus virtual, no solo del campus virtual, sino también del entorno virtual de aprendizaje. La idea es crear la necesidad para que nuestros estudiantes sientan la necesidad de acudir al sitio web a buscar información. Esa información que no debe ser presentada de forma lineal, textual lineal, sino que debe ser presentada de forma hipermedial y multimedial, creando una verdadera presencia institucional en las redes. Adicional, tenemos la segunda fase del proceso metodológico PASIE, que es el alcance. En esta fase es la fase de planificación del proceso educativo virtual. Existen dos momentos: el momento de la planificación macro institucional, donde se definen secuencialmente cuáles son las asignaturas, las escuelas, los programas que se van a dar, las instituciones con las que se van a tener relaciones, los tutores, los estudiantes. Se define el perfil del campus virtual, del entorno virtual a nivel macro, que es la planificación. A nivel micro existen 3 procesos a considerar, desde el enfoque académico, experimental y tutorial. Desde el enfoque académico se contemplan elementos como qué información se va a ofertar o se va a ofrecer a través del campus virtual, cuáles son los contenidos, cómo se enlazan los contenidos, también cuál es el tiempo requerido por parte de los estudiantes para estudiar los contenidos, para tener un encuentro con los contenidos, tener un encuentro entre los actores de la comunidad de aprendizaje, el tiempo requerido para cada uno de los procesos académicos. Así también se contempla cuáles son los recursos, las necesidades de recursos, exigencias tanto tecnológicas como de otra índole por parte tanto del estudiante como de los tutores. En cuanto a la fase experimental, tiene que ver con el conjunto de experiencias, destrezas y conocimientos que deben desarrollar nuestros estudiantes. Para ello es necesario definir los SBS, los estándares, los benchmarks y skill, los estándares considerando también los elementos heterogéneos de nuestra población o de nuestro conjunto de participantes, lo universal de los mismos participantes del aula virtual, la definición de los marcadores académicos, de los skills o las destrezas y habilidades que nuestros estudiantes deben desarrollar. En cuanto a lo tutorial, que tiene que ver cuál es el alcance del tutor en el proceso de aprendizaje y de autoaprendizaje,
tiene que organizar sus contenidos, el proceso de evaluación, motivar y acompañar desde el amor a los estudiantes o participantes tanto del campus virtual como de cada uno de los diferentes programas que se desarrollen dentro del campus virtual. La tercera fase tiene que ver con la fase de capacitación, que es ya la formación permanente que debe tener el docente que asume este modelo o esta metodología de acompañar en un proceso de aprendizaje y autoaprendizaje virtual. ¿Hasta qué punto yo tengo las herramientas, estoy capacitado para asumir un proceso educativo virtual, e-learning o be-learning también? ¿Cuáles son los retos que debo asumir? ¿En qué debo prepararme, ¿no? Y se debe contemplar no solamente que debo conocer elementos o herramientas a nivel tecnológicos de cómo usar la tecnología, sino también aprender a desarrollar estrategias comunicacionales, motivacionales, estrategias que me permitan manejar la tolerancia con los participantes, entre los participantes, promover la interacción con calidez humana, promover la socialización de la construcción del mismo conocimiento y abordar estrategias novedosas en el campo de la pedagogía constructiva o la educación constructiva. Incorporar elementos de la plataforma, de las nuevas tendencias educativas tecnológicas, del aprender haciendo, del conectivismo y todo lo que tiene que ver con la educación en la educación virtual, ¿no? Ya viene la cuarta fase de este proceso metodológico PASIE, que es la interacción. Entonces, ¿cómo logramos nosotros los procesos comunicacionales que se motivan desde los diferentes actores de la comunidad de aprendizaje, desde los estudiantes, desde los tutores, desde los que apoyan académicamente el proceso? ¿Cómo se logra generar, compartir, socializar la información, estimular, guiar, acompañar? Tiene que ver con cómo es esa actividad dentro del centro de interacción virtual. Finalmente tenemos el último proceso, que es el proceso e-learning en sí, que es donde se consolida el proceso educativo constructivo apoyado por las tecnologías de la información y la comunicación. Se genera la interacción, el conocimiento, se usa toda la tecnología sin olvidar la pedagogía, todos los elementos pedagógicos, la motivación, la guía, la educación apoyados desde la red. Es importante finalizar que esta metodología enriquece porque tributa a la calidad, a la calidez, al construir, va más allá de exponer información, va más allá de enseñar, sino que se educa, se crea, se guía y se comparte. Ha sido una experiencia enriquecedora desde el punto de vista profesional y personal y hasta una próxima oportunidad.